Y volví sumamente apurada y con ganas de apretar toda la nena. Esa sensación de cuando estás ahí, de no querer saber de nada. Extrañaba mi trabajo, recuperar un poco mi identidad. No nací mamá al aire. Un podcast para madres de todos los tipos y personas que resuenen con la maternidad. Despertaste y soñaste coros. Donde vamos a hablar, a calzón quitado, sobre aquello de lo que no se habla tanto. Lo incómodo, lo incuestionable y también de lo otro, lo disfrutable. Antes que especialistas, en este podcast somos madres. Mujeres que intercambian, se acaloran, se emocionan y también la pifian. Ahora es de madrugada y Porque no nacimos madres. hay que caminar a casa contando lunas nuevas. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, aquí nos encontramos nuevamente en un nuevo episodio de No nací mamá al aire. Hoy vamos a estar hablando de maternidad y trabajo, pero antes de adentrarnos en el tema nos vamos a presentar. Yo soy Marianela. Yo soy Patricia. Y yo soy Tatiana. Y nos encuentran en las redes, en Instagram como @nonacimamá. Bueno, para arrancar, Tati, contanos un poquito qué estuviste estudiando para hoy sobre el contexto de este tema. En realidad, básicamente, quería comentar que para la Organización Internacional del Trabajo, la recomendación de licencia maternal es de brindar entre 14 y 18 semanas. Según el convenio, es 14 semanas, pero tiene una recomendación de 18 semanas. Vamos a hablar un poco sobre de qué forma esto se cumple en nuestra región y en el mundo también. Nela estuvo investigando un poco sobre el tema de Uruguay. Capaz que estaría bueno hacer una introducción sobre eso. Sí, en Uruguay se rige la ley número 19.161 que se llama Modificación del subsidio por maternidad y fijación del subsidio por paternidad y subsidio para cuidados del recién nacido, que esta ley abarca todo lo que es licencia maternal, licencia paternal y luego lo que sería el medio horario para los cuidados. Según esta ley, en el ámbito privado se establecen 14 semanas para la licencia maternal y las beneficiarias deberán cesar todo trabajo 6 semanas antes de la fecha probable de parto y no podrán reiniciar el trabajo sino hasta 8 semanas después del mismo. Sin embargo, el inicio de la licencia se puede postergar si el médico tratante certifica que la trabajadora puede seguir en actividad. Y acá, no sé, mi experiencia personal y la de muchas madres que de mi entorno es que todas buscamos extender el periodo de trabajo lo más posible, o sea, tomarnos la licencia maternal lo más tarde posible para después contar con más semanas de licencia maternal una vez nacido el bebé, ¿no? Lo cual eso me parece que tiene como implicancias bastante jodidas, ¿no? Porque, nada, a veces se desencadena el parto el mismo día que dejaste de trabajar o al día siguiente y no hay como un tiempo para procesar eso que se viene, que es el nacimiento, y a mí me parece sumamente perjudicial para la salud psíquica y física también de esa mujer gestante, de esa persona gestante, que no tiene el tiempo de descansar, que no tiene el tiempo de prepararse psíquicamente, de conectar con eso que se le está viniendo. Pero bueno, esas son las reglas del juego y eso, creo que somos muchas las que intentamos lograr esto, ¿no? Y bueno, y siguiendo un poquito la ley, en el ámbito público se cambia de 14 semanas a 13 semanas. Reglamentariamente la licencia debe comenzar una semana antes del parto, acá esto cambia, y extenderse hasta 12 semanas después, pero podría adelantarse hasta 6 semanas antes de la fecha de parto si así lo necesitara la trabajadora. En el caso de nacimientos múltiples o de bajo peso, pero bajo peso igual o inferior a 1,5 kilos, el periodo de amparo del subsidio por maternidad podrá extenderse hasta las 18 semanas, es decir, de 14 a 18. Sigue siendo muy poco, ¿no? Imagínense tener mellizos, acá ninguna de nosotras tres pasó por esa experiencia, mellizos, gemelos o trillizos, ¿no? O un bebito con realmente muy bajo peso que requiere obviamente otro tipo de cuidados. Se extiende eso, 4 semanitas más, que por la experiencia que tengo acompañando madres de bebés múltiples, no sé si se dice bebés múltiples, madres de mellizos, evidentemente
también tienen esta sensación de que no alcanza, ¿no? Estaría bueno ver un poco por qué sí es importante, ¿no? La licencia maternal y paternal, ¿no? Hay un estudio que hizo UNICEF en el año 2000, que es el último creo que hay, porque no encontré otro. El último, creo que más reciente es este, sobre maternidad y paternidad en el lugar de trabajo, que hace unas recomendaciones sobre por qué es importante, cuáles son los beneficios de las licencias de maternidad, paternidad y parentales. Y dice que, por ejemplo, las licencias aumentan la probabilidad de amamantar y por lo tanto mejoran la salud de los niños y las tasas de inmunización. Las licencias pueden reducir el estrés de las madres. Dice también que las licencias pueden tener impactos significativos en términos de desarrollo cognitivo y apego seguro. Las licencias por ambos padres son importantes para la igualdad de género. Las licencias pueden mejorar el bienestar económico de las familias. Bueno, eso lo pongo muy entre comillas, o le pongo en duda. Siempre que hablamos de licencias remuneradas con la totalidad del salario, ¿no? Que eso quede claro también, porque no todos los países pasa lo mismo. Claro, pero a lo que voy esto de que aumente la economía familiar porque la madre tenga licencia maternal, eso es lo que pongo en duda. No habla de licencia maternal solo, paternal y parentales en general. Dice que además de contribuir indirectamente a incrementar la posibilidad de amamantar, las políticas de licencia, en combinación con otras políticas favorables a la familia, como los subsidios familiares y los servicios de cuidado infantil, también pueden desempeñar un papel importante en la prevención de la pobreza y los riesgos asociados para los niños y niñas. La evidencia de los países de la OCDE ha demostrado que políticas de licencia más generosas están asociadas a un menor riesgo de pobreza entre las familias, y principalmente entre familias con madres solteras. Bueno, no, porque después vamos a hablar un poquito como del empobrecimiento de la madre, que me parece que va un poco como, nada, en un sentido contrario a esto que plantea la UNICEF, o por lo menos lo que yo entiendo que estás leyendo. Quiero meter una línea que es lo que trae Tati también, como la discusión que se ha dado de las licencias paternales y que también sean obligatorias para los hombres. Claro. Porque hasta ahora, en muchos países, hay como ciertas licencias que se pueden tomar, pero los hombres no eligen, no se las toman esas licencias. Entonces ahora se está estableciendo como una obligatoriedad de un mínimo de días que también se tiene que tomar el hombre para emparejar un poco esto de lo que implica, de cómo afecta la vida laboral. Claro, creo que lo que dice UNICEF tiene que ver con eso. Por eso te digo, no es una licencia solo maternal. Está diciendo maternal, paternal y parental. Bueno, o sea, yo le pondría como las comillas o, no sé, el apartado de ver, o sea, la simple frase de que hayan licencias aumenta la economía del hogar, para mí tiene como mucha trampa, digamos. Hay que ver quién toma la licencia, si es la madre, si es el padre, cuánto tiempo y cómo afecta eso después en su desarrollo profesional. Bueno, hoy en día en Uruguay son 13 días los que hay por paternidad. 13 días. Claro. O sea, es tiene que ver. absurdo. Hasta hace poco eran 3. O sea, en realidad que los 13 también es bastante reciente. No tiene comparación con las licencias que se toman las madres y todavía por más cerca que estemos a nivel mundial, digamos, en los diferentes países, cómo se ha avanzado en eso, aún seguimos muy lejos. Aún es muy grande la diferencia entre hombres y mujeres en las licencias, y también esto que traía Nela, bueno, que estaban hablando sobre la afectación a nivel laboral para hombres y para mujeres es diferente. Bueno, y volviendo a lo que dice la ley uruguaya, después de describir la cantidad de semanas y demás que ya nombramos, dice la siguiente frase: en ningún caso el periodo de descanso será inferior a 14 semanas. Y bueno, ahí a mí lo que me llamó la atención fue el periodo de descanso, ¿no? Capaz que hay un término legislativo que yo desconozco que tenga que ver con la no actividad laboral que se llame descanso, pero por lo menos a mí me interpeló mucho escuchar la palabra descanso en una licencia maternal, porque si hay algo que justamente no sucede es que descansemos las madres cuando estamos en esta licencia. Y de hecho también lo traigo porque son comentarios que he escuchado. A mí afortunadamente no me los dijeron en su momento, pero
de mujeres que vuelven de la licencia maternal y que compañeros de trabajo o jefes les han hecho comentarios del estilo, bueno, se terminaron las vacaciones, ¿no? Como si se tratase de eso, la licencia maternal. Y me parece que, bueno, que en la ley esté escrito de esa manera favorece de alguna forma a este tipo de visiones. En este estudio de UNICEF, que es del año 2020 en realidad, pero bueno, es el más reciente que hay, que se llama Maternidad y Paternidad en el lugar de trabajo en América Latina y el Caribe. Según este estudio, lo que podemos ver es que solamente 5 países de América Latina y el Caribe cumplen con la recomendación de la OIT de brindar 18 semanas de licencia maternal. Después está el primer mundo, ¿no? Sí, que es otra historia, como siempre. Capaz que ahí podemos citar el ejemplo de Suecia, que me parece que está bueno también para pensar esto de cuál es el camino, ¿no? Porque hoy hablábamos esto de si las licencias favorecían o no favorecían la economía del hogar, entre otras cosas que puede favorecer. Para mí, personalmente, el camino no es simplemente extender las licencias maternales, que por un lado es importante porque sigue siendo muy poco, 14 o 18 semanas sigue siendo muy poco para lo que es los primeros tiempos de criar y de conservar con vida a un bebé, pero además si eso no se acompaña de una licencia paternal igual de larga, sigue generando más exigencia en la madre, sigue generándose situaciones de inequidad a la hora de los cuidados y bueno, y se sigue alimentando como ese lugar de la madre como personaje principal en la vida del bebé, ¿no? Y bueno, y esto contribuye con lo de la brecha salarial, lo de, bueno, de las menos oportunidades que hay. Bueno, estábamos hablando en su momento también de las mujeres que ocupan cargos de altos, ¿no? De altos rangos en las empresas, que mujeres con hijos casi que no hay. Bueno, vuelvo a retomar donde quedé, que quería dar el ejemplo de Suecia, que me parece que está muy interesante para pensarlo, porque a partir de 1975 se empezó a pensar que en vez de licencia maternal se iba a empezar a dar licencia parental, ¿no? Entonces lo que se hizo fue que se les propuso, digamos, a las familias que pudieran tomar indistintamente la licencia, es decir, que cada familia elegía si era la madre o el padre quien tomaba la licencia, incluso lo podían hacer de forma alternada. Sin embargo, lo que pasó al principio fue que la gran mayoría de las familias seguía reproduciéndose la lógica de antes, es decir, que las madres eran las que se tomaban todos los meses de licencia. Actualmente en Suecia hay 16 meses de licencia por parentalidad. Y bueno, eso, la gran mayoría de las familias elegían que siguiese siendo la mujer quien tomara la licencia. Entonces tuvieron que aplicar como una ley de cuotas y hace 2 décadas se empezó como a hacer de forma obligatoria que al menos 30 días de esos 16 meses los tomara el padre como licencia. Si no los tomaba el padre, se perdían, no los podía tomar la madre. Y eso se fue aumentando año a año hasta que actualmente son 90 días los que el padre tiene para tomarse o para perder, según lo que elija. En nuestra región, licencias parentales solamente lo dan 4 países: Chile, Cuba, Ecuador y Uruguay. Bueno, y capaz que podemos como empezar a meternos un poquito más en cómo experimentamos las mujeres, ¿no? Esto de qué nos pasa con el trabajo luego de que somos madres, cómo lo vivimos, cómo lo sentimos, y esto de la vuelta al trabajo. ¿Qué pasa cuando volvemos al trabajo? Bueno, vos decías, Nela, de los comentarios que recibimos. A mí me hizo acordar, que yo siempre lo cuento, que un compañero me dijo, qué papita en medio horario cuando volví. Y yo, o sea, no. No hablamos de eso, del medio horario, que también estaba ahí en la legislación. Simplemente acotar que son hasta los 6 meses de vida del niño. En Uruguay se le da un medio horario y ahí sí pueden elegir. En el ámbito privado. En el ámbito privado, y ahí sí se puede elegir si el medio horario lo toma la madre o lo toma el padre o lo toman de forma alternada. No tengo números, pero ¿cómo es que se dice? No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que la gran mayoría de las familias optan por que sea la mamá quien tome el medio horario. Nada, y como eso, ¿cómo me sentí yo al recibir ese comentario que para mí fue nefasto? Y lo primero que pensé fue, vos no tenés idea de lo que es
vivir esta etapa, no tenés idea de la intensidad que se puede llegar a experimentar criando un hijo, teniendo un bebé recién nacido, y también como me veía, ¿no? en esos malabares de ordeñarme, tener un rato para ordeñarme, de volver corriendo a darle la teta, de salir a último momento de acá para darle la teta antes de irme, y también como de la poca educación, si se quiere, que hay con respecto a esto, ¿no? Como que nos lleva también como esto de la poca empatía, o sea, como no sabemos, como ignoramos lo que significa, lo que implica todo eso, hacemos comentarios que no tienen fundamento más que el de suponer, y esto va de la mano de esto de la madre asociada al cuidado y estar en la casa como que no está haciendo nada, ¿no? Como estar en la casa no implica más que, como dicen, el descanso. Claro, el descanso, cuando en realidad, bueno, ya sabemos que no. Lo último que se hace es descansar. Bueno, a mí yo creo que lo comenté también en otro episodio, pero a mí también cuando volví a trabajar me dijeron, se te terminó la joda. ¿Cómo te sentiste cuando te dijo eso? En realidad me reí porque me dio nada, porque no sabía qué responder, ¿viste? Me reí como incómoda, y le dije, no, la joda empieza ahora o algo así, le dije como, date cuenta, ¿no? La joda empieza ahora, como, no me acuerdo que le respondí, me sentí atacada en realidad, y le respondí un poco en la misma tesitura, con ese supuesto humor, pero me sentí atacada, y en realidad también sentí un poco la mirada esa, bueno, por parte en general, muchas veces más de los varones, porque bueno, este fue un varón que me planteó esto, pero sabes que de mujeres también, de mujeres no madres, que me llamó un poco la atención, pero de sentir como que, viste que es como que si hasta que no lo vivís, no lo entendés, tal cual, capaz que, no sé, yo no me acuerdo de juzgar tanto a las madres cuando yo no era madre en ese sentido, pero sí de sentir como la mirada de las no madres, bueno, como de no comprender ciertas situaciones o no empatizar con ciertas situaciones que quizás con otras mujeres madres en mi ámbito de trabajo no me pasó. Y para mí tiene que ver obviamente con esto de haberlo vivido. O sea, yo tengo una compañera de trabajo que vino a decirme enseguida, ay, yo me arrepiento de no haberme pedido meses sin goce de sueldo, imagínate. O sea, para poder estar más con mi hija y otras que me digo que sepan, ¿no? Sí, la culpa, sí. Y otras que me dice que bueno, yo no tengo hijos, pero me encantaría tomarme días libres para poder ir a cuidar de mi madre, yo qué sé, ¿no? Como que hacen comparaciones así, que no es que esté mal tampoco querer tener días para cuidar a tu madre o un familiar o lo que sea, sino que lo hacen generando una competencia. Como una competencia, una comparación, un malestar, ¿no? Entonces al final es como que ese derecho que yo tengo es como que un poco estás de vivo, ¿no? Lo que con esa mirada de que estás un poquito de vivo. Claro, igual para mí son las dos cosas parte de lo mismo, ¿no? Que tiene que ver con los cuidados y con lo poco visibilizado que está el trabajo de cuidados, que tiene que ver con los hijos y también tiene que ver con el adulto mayor o con personas que tienen algún tipo de discapacidad. Me parece que en general como sociedad es algo que nos falta mucho, como concientizar todo el trabajo que implica, reconocerlo, valorarlo y hasta remunerarlo, ¿no? O sea que para mí no están tan alejados una cosa de la otra, si bien entiendo esto que traes, que lo planteaba como una competencia que me parece. No, para mí tampoco están alejadas una de la otra. De hecho, no deberían estar comparables, o sea, ser comparables. Una cosa es una cosa y otra ambas deberían de tener derecho. Ambas deberían de tener derecho sin lugar a dudas. A mí me pasó también con, lo decía recién, en la hora de lactancia, para salir a extraerme leche. O sea, era todo un tema también, porque estabas ahí y tenías que salir de tu función para ir a encerrarte al cuartito, que de hecho en mi trabajo no había sala de lactancia, era una sala improvisada de lactancia, una cocina vieja que había una heladerita y un sillón y no sé qué, y ahí yo me tenía que acomodar para poder extraerme leche. Y lo que implicaba para mí también, o sea, hacerlo en ese momento, estando ahí,
como la exigencia. Esto que vos decías, de que terminas, o capaz que no nos pasa a todas, pero a mí me pasó un poco esto de sentir que el otro me estaba diciendo esto, ¿no? Que te haces la viva, como que te aprovechás de la situación, ¿no? Cuando en realidad lo único que estás es ejerciendo tu derecho. Y aparte te estás sacando leche, o sea, no es que me voy a jugar al play. Y a mí una cosa que me sorprende también, que he visto mucho en la vuelta, es que en muchos espacios privados de trabajo, si una no recuerda los derechos que tenemos, nadie te los va a recordar. O sea, si vos no avisás a tu jefe que te vas a tomar la hora de lactancia, luego de cuando regresás al tiempo completo, digamos, a tu trabajo, que tenés hasta el año del bebé, hasta los 2 años del bebé, tenés derecho a 1 hora menos de trabajo, que lo arreglás con tu empleador, si es antes y después en el medio. Si vos no avisas eso, nadie te lo recuerda. En general lo que yo he escuchado por ahí, no es algo que vengan a decírtelo. De hecho, tengo una amiga que tiene 3 hijos y recién se tomó esa hora de lactancia en el 3er hijo. Ella trabaja en una empresa donde... ¿Porque no sabía? No, porque no se animó. Porque trabaja en un lugar donde está lleno de varones. Y aparte, también hay lugares donde está mal visto. Entonces, la única sí, que vos ejerzas tus derechos. Ella no se lo había tomado hasta que llegó su 3er hijo y dijo, me lo voy a tomar. Ella le daba cosa, ¿por qué? Porque en realidad había tenido 6 meses de licencia maternal, porque es el acuerdo en su trabajo, porque más allá de lo que dice la ley, que las empresas privadas pueden tener acuerdos con sus sindicatos y haber brindado ciertos beneficios. Hay empresas que han logrado en Uruguay tener licencia maternal de 6 meses y 1 año de medio horario. Esta amiga mía trabaja en una empresa así, pero cuando le tocó volver, se quiso tomar su hora que le correspondía por ley de lactancia. Pero como le daba cosa, porque ya había tenido 6 meses de licencia, nunca se la tomó. Y además, ¿por qué? Porque no había ningún antecedente. Ninguna mujer había generado ese antecedente, empezando por ahí. Además de que tiene un jefe varón y sus compañeros de trabajo en su mayoría eran varones. Entonces nunca se había animado a proponer eso. Se sentía en falta por proponer eso. Cuando llegó su 3er hijo, lo que más quería era tener esa hora, y me llamó y me preguntó cómo me parecía a mí que se lo tenía que plantear a su jefe. Y yo le dije, no le des tanta vuelta, vas y le avisás, no tenés que preguntarle nada. O sea, en todo caso, si tiene alguna duda, mandale la ley o que él se la busque, pero digo, no te va a decir nada, no debería decirte nada, avisale, acordate que yo empiezo con 1 hora menos. Hasta tal fecha. Por eso digo que también, o sea, esto, ¿no? De que hay lugares que están mal visto, claro, que vos hagas uso de esos derechos. Y lo que le pasó, lo terminó pasando, que la historia para mí es para contar porque realmente ilustra ese lugar en donde estamos, que tiene que ver con esto de pegarnos con un látigo todo el tiempo y no poder gozar de los derechos adquiridos. O sea, que es impresionante. Creo que acá igual se da más en el ámbito privado que en el público. Seguro que sí. En el ámbito privado siempre es más difícil esas cosas. Y también en Uruguay, porque somos así los uruguayos, en general, los uruguayos, o sea, digo yo en general, hay otros países, yo que sé, en Chile las mujeres se toman 2 años de licencia, es muy común que hagan trampas con la ley, ¿viste? Y que busquen licencias psiquiátricas para quedarse 1 año más, y es algo totalmente normalizado, y no digo que esté bueno, porque no está bueno, ¿no? Como no, tener que ir al engaño, pero sí habla como de que socialmente está aceptado mucho más que la mujer en este caso tenga más licencia maternal, ¿no? Y bueno, que le buscan los pericuetos para poder hacerlo, pero no debería ni ser así, obviamente. Y para terminar, ella cuando le plantea a su jefe enseguida le dice, sí, claro, mi esposa se los tomó. ¿No? Sí, ella había tenido 2 hijos antes. Y no se lo habían recordado. Alguien que había tenido 2 hijos y cuya esposa no había gozado ese derecho. Es que yo creo que el tema de ejercer nuestros derechos como mujeres, en general nos es difícil y sentimos que estamos como un poco en situación de falta cuando lo hacemos, o bien porque ya gozamos de otro derecho antes, como este ejemplo que vos dabas, de esta muchacha que tuvo una licencia maternal más larga que la gran mayoría, que tuvo 6 meses, entonces ya es demasiado querer hacer valer un nuevo derecho, ¿no? Que sería la hora por lactancia. Creo que en ese sentido también la socialización de las mujeres tiene que ver, ¿no? En esto de que
fuimos criadas como para ser modositas, tranquilitas, no protestar, etcétera, que me parece que nos cuestan como en los lugares de incomodidad, de conflicto, de reivindicaciones. Por suerte, obviamente hay muchos tipos de mujeres, ¿no? Que van marcando la cancha, pero, no sé, mi lectura es que también hay una cuestión ahí como de la socialización. Y si además le sumás que el entorno tampoco lo favorece, como este jefe que no le hace acuerdo de esa ley, o compañeros de trabajo que te miran con una determinada cara si salís a tomarte esa media hora o esa hora, evidentemente es un combo que no colabora para que podamos hacer uso tranquilas de nuestro derecho. Y aparte también, con esto del no solo de la hora de lactancia, sino esto que decía Pato hoy del corte para ir a sacarse leche, lo que yo veo también mucho es que en realidad no hay una reducción del nivel de trabajo, sino que hay una reducción del tiempo de trabajo. Claro. Entonces vos te vas a sacar leche, claro, estresada, menos tiempo. Estresada porque quieres irte en hora. Pasa muchísimo que la gente no se va en hora y termina haciendo más de su medio horario. Sí. Porque en el medio se tuvo que sacar leche y quiere terminar con el trabajo. Y es verdad, capaz que nadie va a venir a decir, capaz que nadie te dice nada, ponele, pero vos tenés que cumplir. Entonces, no hay a nivel de política empresarial de decir, bueno, vamos a darle un poco menos porque acaba de tener un hijo, va a salir media hora a sacarse leche en algún momento. Que además es una necesidad fisiológica como ir al baño, ¿no? Porque digo, hablando mal y pronto, te duelen las tetas. Sí, puedes seguir trabajando. Sí. Tenés que sacarte. A mí me costó un poco empezar a trabajar. Si bien unos meses antes quería empezar, extrañaba mi trabajo, recuperar un poco mi identidad. Y después cuando llegó el momento me costó bastante porque ya teníamos unas rutinas y estaba como que funcionando todo más armónicamente, entonces me costó mucho separarme. A mí no me costó tanto la vuelta al trabajo, creo que porque obviamente estoy en un lugar de privilegio, tengo la posibilidad de teletrabajar bastante. Los primeros 3 meses tenía que ir presencial solo una vez y ahora 2 veces hasta que, se me acaba el medio horario. La primera vez de dejarla 2 veces me costó. El segundo día que fui de la semana fue el viernes y volví sumamente apurada y con ganas de apretar toda a la nena porque la necesitaba. Me acuerdo la primera vez que tuve que volver a trabajar, esa sensación de cuando estás ahí cumpliendo las 14 semanas, de no querer saber de nada, de pensar que era muy pronto, que lo iba a tener que dejar, que yo quería compartir esos momentos. Nunca fui una madre muy aprensiva, no tenía miedos, pero sí era como una especie de sensación de que eso no era lo que quería hacer en ese momento. Cuando volví fue todo lo contrario. A mí otra cosa que me pasó fue que me cambiaron seguía la misma función, digamos, pero me pusieron en otra parte, con otro grupo. Yo trabajaba con adolescentes, porque decían, esto ni siquiera me lo dijeron a mí, le dijeron a la compañera que iba a estar en el lugar que yo estaba, porque como yo iba a tener un bebé, probablemente iba a faltar mucho. Cuando yo, en todos los años que había estado, había faltado casi nada, por nada. Entonces, y de hecho, no me pasó con Emi, creo que del tiempo que estuve ahí, que fueron, hasta los casi 2 años de Emi, o no me acuerdo, no me pedí, creo que solo una vez me pedí el día por hijo enfermo que te dan una vez al mes, solo una vez creo que me lo pedí. Es como mucha también como esto de las limitantes que tenemos ya de antemano, solo por el hecho de tener hijos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, para cargos de poder, ¿no? Sí. Que es ilegal, en realidad, es discriminación, pero se da absolutamente. De hecho, en el espacio de trabajo donde yo he estado, he visto eso y las palabras son así como decís, no te vamos a dar este cargo porque tenés hijos chicos y es un cargo que requiere full time, por ende. Pero nadie le preguntó a esa persona si está dispuesta a hacerse full time y que su hija... ¿Puedes acordar a Working Moms? ¿La vieron? Sí. No. Sí. La protagonista de Working Moms, en la primera temporada le pasa esto de que ella le ofrecen un cargo, y ella como que va diciendo que sí, como se mete, porque claro, como que no quiere demostrar que para ella el tener un hijo es una limitante. O sea, ella quiere seguir con su vida, no con su carrera y todo,
como si no le afectara de alguna manera, no sé si lo estoy diciendo así. Porque después déjame tomar Bien. cuenta. Entonces, si uno decís Claro. que sí, Claro, decía que sí a todo para eso, para que no la dejaran de tener en cuenta. Bueno, y ese es uno de los puntos del empobrecimiento de las madres del que hablábamos. Sí, como esto de, elegir, ¿no? Terminar eligiendo quedarnos en casa porque preferimos eso antes que, por ejemplo, pagarle a otras personas que se encarguen de los cuidados y todo lo que significa también en horas de trabajo no remunerado, la plata que eso significa, ¿no? La plata que perdemos, la plata que no nos están pagando por ejercer esas tareas de cuidado, que en definitiva terminan empobreciendo a las mujeres, que como esto, ¿no? Que deciden como bajar su jornada laboral, que deciden tomarse licencias más sin goce de sueldo, o que de repente terminan renunciando a trabajos, o reducir su horario. o reducir su horario. Sí, era lo que decía, de dejar la jornada laboral. Porque otras son decisiones que se toman también ahí a nivel familiar. Claro, si vas a tercerizar los cuidados, capaz que me conviene reducir horas ¿no? Porque dependiendo de cuánto ganes, si te vale la pena o no, pagar a otra persona que va a hacer un trabajo precario. Y que el empobrecimiento de las mujeres madres no es igual en los hombres. O sea, para los hombres ser padres no implica un empobrecimiento. No tiene una afectación económica para ellos ser padres. Y eso es algo que nos atraviesa y es algo que como que de cierta forma no está tan, creo yo, hoy en eso es algo personal, pero no está tan visibilizado como esto de que las mujeres perdemos dinero por ser madres. Y aunque suena feo decirlo así, pero es real. Y para las mujeres implica esto, un empobrecimiento. ¿Por qué? Porque al tomar estas decisiones dejamos de producir, dejamos de generar ganancias, dejamos de generar entradas de dinero al hogar. Y eso implica también un empobrecimiento de los hijos. Sí, dejamos de generar dinero y también perdemos posibilidades, por ejemplo, de ascensos, ¿no? Eso es lo que por hablaba. esto mismo, por lo que decíamos, de repente te cambian de lugar o ya no te piden determinadas cosas porque ahora que sos madre ya no saben si las vas a dar por muy buen tiempo. Hasta que los niños empiezan a crecer un poco. Y ni que hablar si reducís tu jornada laboral. Evidentemente no te van a dar más lugares de responsabilidad. En un mundo donde el hombre sigue ganando más que la mujer, ¿no? En muchos casos con los mismos puestos. Sí. Entonces también pasa que si en la familia uno tiene que elegir, tienen que ver que uno reduzca su horario, generalmente lo van a hacer con el que gana menos. Supongo yo. O sea, lo más lógico sería eso, ¿no? Y si la mayor parte de las veces son las mujeres, volvemos a caer en lo mismo. La que va a reducir el horario para quedarse en la casa va a ser la mujer. La que se va a empobrecer va a ser la mujer. Y la creencia de esto, de que los cuidados de los bebés, de los niños, tienen que estar a cargo de la madre, ¿no? Como, nos corresponde, por ser mujeres, madres, estar a cargo del cuidado de nuestros hijos. Solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, esto, entre el padre y la madre, más allá de esto que vos traes, de quién tiene mejor salario, y si hay que elegir, que sea la madre, que se quede en casa la madre, porque va a ser mucho mejor para el bebé. Sí, yo creo que esa elección no es tan libre, ¿no? Esto como que a veces decimos, ella eligió quedarse en la casa, o ella eligió criar a sus hijos. Eso me parece que no es tan libre. En parte tendrá que ver con lo económico, pero en parte también con estas creencias de que no hay mejor persona para cuidar de mis hijos que yo, que soy la madre, ¿no? Y termina teniendo consecuencias sobre eso, ¿no? Sobre la vida laboral y profesional de esa madre, que tampoco se sigue formando, ¿no? Ahora que dije profesional, muchas veces también se interrumpen los estudios, de repente de especializaciones o de lo que sea, por la misma razón, ¿no? Por darle lugar al cuidado de los hijos, que en los hombres tampoco lo vemos tanto. O sea, vemos padres que siguen, aparte de trabajar, se siguen formando o siguen adquiriendo información, conocimiento y demás para ser más productivos y tener más
posibilidades en sus carreras laborales. Sí, y que esto que traes va de la mano con la visión como de la sociedad de esto de que trabajar muchas horas fuera de casa o no, trabajar fuera de la casa, ¿no? Como de la visión que hay con respecto a eso y cómo determina mucho también las decisiones que tomamos, ¿no? Porque, si trabajas mucho fuera de la casa, sos una madre abandónica. Si dejas de trabajar y para el cuidado de tus hijos, no sé, dejaste, como siempre vas a estar mal porque, no sé, dejaste tu carrera, bueno, o Te abandonaste. claro, o te abandonaste a vos, ¿no? Entonces, como siempre, va a estar en la mirada sobre la mujer y también esto que hablábamos en otros episodios de los nuevos mandatos y esto de una crianza más presente, ¿no? De que veníamos hablando antes de grabar como de cómo eran las experiencias de nuestras familias, cómo había sido nuestras madres, su vínculo con el trabajo y de repente como esto, ¿no? De que conocemos de que trabajan pila de horas, fuera de casa, y como antes había como otra concepción de eso y ahora capaz que formando parte de otra generación que cría, tomamos otras decisiones en base a poder estar más tiempo presentes en la crianza de nuestros hijos, aunque eso sabemos conscientemente que implica muchas veces un empobrecimiento económico, ¿no? Para nosotras y para la familia termina siendo. Vos tenías un porcentaje que estaba bueno sobre el porcentaje de mujeres directoras jefas, ¿no? Lo que yo tenía acá registrado para compartirles era que se genera generalmente en la mujer cuando piensa en la maternidad como un conflicto de que por un lado quiero ser profesional y por otro lado quiero ser buena mamá, como que serían incompatibles, ¿no? Y la prueba de la existencia de este conflicto es que el 70% de las CEOs de las empresas, las directoras ejecutivas de las empresas del mundo, no tienen hijos. Pero y capaz también esto como de considerarnos cada una diferentes con sus vivencias singulares, como siempre decimos, ¿no? Porque de repente hay mamás que necesitan estar más horas fuera de su casa y no lo viven como algo negativo, trabajar 8 horas y volver a su casa. Creo que en todos los casos el contexto ideal, entre comillas, se quiere, sería que tuviéramos la posibilidad de elegir cómo queremos volver a trabajar, cómo queremos trabajar y maternar, y que el sistema, ¿no?, estuviera como contemplando esas posibilidades, o sea, es pila, pero que me parece que hacia ahí, ¿no?, de tener la posibilidad de elegir o no. Sí, porque cuando decimos que muchas mujeres, después de ser madres, no vuelven a su trabajo en relación de dependencia o a su trabajo remunerado fuera de casa, muchas veces es porque no tienen alternativa en cuanto a los cuidados, y porque sus trabajos son de muchas horas, por ejemplo, y no es que no quieran trabajar afuera de la casa, sino que no pueden o no quieren ese tipo de trabajo, de esa cantidad de horas o con esa cantidad de responsabilidades o con esa cantidad de desplazamientos, por decir cualquier ejemplo, ¿no? Pero es eso, no es blanco o negro. Claro. O querés trabajar afuera de casa o no querés trabajar afuera de casa. Muchas veces no están las condiciones dadas para que yo pueda trabajar afuera de casa de la forma que necesito para hacerlo conciliar con la crianza de mi hijo o hija. Sí, nosotros en el Instagram compartíamos un poco sobre este tema y abrimos cajita para que nos compartieran cómo habían sido sus vivencias de lo laboral después de haber sido mamás. Y bueno, algunas nos compartían esto, ¿no? De que decidieron dejar el trabajo para quedarse con su bebé, esto de que de repente no se lo cuestionaban con el primero y con el segundo sí, que de repente no les gustaba su trabajo pero económicamente les servía, entonces bueno, seguían en su trabajo. Otras como que manifestaban esto de no de aprender a tomar otra postura con respecto al estrés del trabajo, ¿no? Lo del cambio de prioridades. Algunas que les decía que les hacía bien volver, que bueno, lo de la licencia maternal que era poca, fue bastante variado. Y otra de las cosas que aparecía también era esto de la cierta crisis de repente que atravesamos algunas, y me incluyo porque a mí me pasó, luego de ser mamás, como
nos cuestionamos esto del trabajo, dónde lo reubicamos en esta nueva vida, ¿no? Bueno, mi experiencia fue que antes de ser mamá yo ya me había planteado como dejar el trabajo en el que estaba, o sea, cambiar de trabajo en relación de dependencia. Y bueno, después que empezamos con Nela, con el proyecto de Nenas y Mamá, bueno, ahí me puse la meta de dejarlo y finalmente terminé renunciando para dedicarme 100% al proyecto, cosa que nunca había hecho en mi vida. Nunca había sido trabajadora independiente, nunca no había tenido un sueldo fijo por mes desde que empecé a trabajar a los 19 años. O sea, fue un montón, un salto grande para mí a nivel personal, una decisión muy importante de la que no me arrepiento, pero que eso surgió a partir de la maternidad, de empezar a cuestionarme dónde estaba, el tiempo que estaba fuera de casa, si valía la pena, si no, mi energía, si era lo que yo realmente quería, si yo iba a estar fuera de casa, que fuera en algo que me hiciera bien, que me hiciera feliz, que me hiciera crecer, si yo estaba en ese lugar que me hacía sentir todo eso, que quería de mi vida profesional, que no iba a dejar de trabajar. Eso era algo que nunca me cuestioné, porque eso siempre quise seguir trabajando. Pero bueno, también se me abrió como ahí como una oportunidad, ¿no? de desarrollar mi propio proyecto, que capaz que en otro momento de mi vida ni se me hubiera cruzado por la cabeza animarme. Y qué contradictorio es que, o sea, para mí como que me animé a la incertidumbre de no tener ese sueldo fijo teniendo una hija chica, ¿no? Pero bueno, sin dudas, para mí tiene muchas cosas positivas, como también tiene su otro lado, obviamente, como todos los trabajos. Y bueno, como que eso va a estar atravesado por la experiencia de cada uno, ¿no? Una vez dentro del trabajo me costó mucho el hecho de que en realidad en 3 horas no podía hacer toda la tarea que yo pensaba que podía hacer. Mi cabeza no funcionaba de la misma manera, ni funciona hasta el día de hoy. Se me pasó volando, me pude conectar con el trabajo, con la gente, hablar de otros temas, y al final todo lo que pensé que iba a ser como algo que me iba a pesar mucho, lo pude llevar súper bien, también sabiendo que yo tenía hasta el año del bebé con medio horario, o sea que no eran solo 3 meses más, sino que tenía 9 meses más. Pero lo que más para mí fue un desafío fue el hecho de tener 3 horas y cuartos de trabajo y tener que lidiar con el trabajo en ese tiempo, que es muy poco. Y yo en particular me encontré con una situación en la cual, o sea, un trabajo del que yo me ocupaba antes de salir de licencia, lo dejé en un estado y lo encontré en un caos. El que más me costó fue en el tercer bebé. Ahí ya era maternar a puro y con logísticas del resto. Ahí sí ya sabía lo que era, ya sabía que no lo iba a extrañar, pero no quería volver a trabajar. Pero por un tema de que yo también quería estar en otro lugar, y ahí me costó más con el tercero que con el primero. Lo que más me costó a mí fue aprender a no estresarme por trabajo y a entender que mi energía es muy valiosa para mi hija y no la puedo perder en el trabajo. No puedo dejarme absorber por toda esa negatividad y todo ese estrés de tendría que estar solucionando esto cuando no estoy ni en las mismas condiciones que antes ni tengo el mismo tiempo que antes para solucionarlo. Creo que también el hecho del tema de la lactancia, en mi caso yo sigo con lactancia, entonces como sigo dando teta, el tema de la sala de lactancia en mi trabajo no hay, y es todo un tema irse a ordeñar, tengo que irme a ordeñar un baño, entonces eso está bastante de menos. Sin duda cada una lo vive de forma distinta a la vuelta al trabajo, algunas como un bálsamo en el medio de su cotidianidad, otras no tanto, otras prefieren lanzarse y tirarse a la piscina, como hablábamos en algún episodio, lo hablamos, el tema de cómo hablábamos particularmente del puerperio, pero como un momento en el que de repente se toman grandes decisiones así también, de lanzarse a lo desconocido y animarse, alentadas por esa nueva etapa que se viene. Todas son válidas, me parece. Lo que está bueno es que como sociedad se visibilice lo que implica el maternar y los cuidados, y que todavía es poco. Hay una contradicción muy grande entre la voluntad de los gobiernos en general de aumentar la natalidad y la realidad, ¿no? Y las facilidades que dan para eso.
En este país eso se ve clarísimo, ¿no? Quieren aumentar la natalidad, pero las leyes no acompañan en lo más mínimo eso. Es que entender la matriz de cuidados, darle el lugar, la importancia, el valor y la plata que requiere a nivel nacional, ¿no? Va más allá de extender las licencias maternal o parental, ¿no? Esa es una pata y una pata importante, pero va mucho más allá. Tiene que haber toda una estructura que sostenga los cuidados. Y como decía hoy, no solamente de los hijos pequeños, sino también de los adultos mayores y también de las personas con discapacidad, que para poder generar esa estructura sólida, primero que nada tiene que haber una visualización, ¿no? Saber que esto existe, darle el lugar que tiene, valorizarlo y de esa manera ser más conscientes y desde ahí poder pensar, bueno, cuál sería la mejor estructura para poder dar respuesta a las necesidades que como país tenemos, como sociedad tenemos. Por eso hacemos este podcast. Queremos agradecer la paciencia y entusiasmo de quien hace magia con el material que le mandamos, a nuestro editor y sonidista Alejandro Correa, a la banda musical Animales de Poder, conformada por Agustina Santomauro, Julia Soma y Eloísa Aboleta, quienes confiaron en nuestro proyecto y muy generosamente nos compartieron su bella canción Lunar, que nos acompaña en cada episodio. Y por último, a las mujeres que confiaron en nosotras y nos contaron un pedacito de su historia en los audios compartidos. Muchas gracias. Creo que ya hablamos de un montón de aristas que atraviesan este tema de la maternidad y trabajo. Sin duda que capaz que nos quedó algo en el tintero por conversar, porque este tema, como siempre, da para hablar largo y tendido. Pero bueno, les esperamos con los comentarios que tengan para hacernos. Si nos quieren compartir sus experiencias, nos pueden comentar en el episodio o también por el Instagram. Nos encantaría conocer sus opiniones, sus vivencias. Y ahora sí, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de No Nací Mamá a la Jere. Gracias, chao, chao. Chao.